Señor. Unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. La verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. La verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. La verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. La verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Aleluya. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Y donde mora el Espíritu de Dios, hay libertad, hay libertad. Y donde mora el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad. Y libertad, 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 libertad. Donde mora el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad. Y donde mora el Espíritu de Dios, hay libertad, hay libertad. Y donde mora el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. Y donde mora el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad. Y libertad, 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 libertad. Donde mora el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad.
por el poder de tu amor. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame, tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Prende con tu
Dios les bendiga, amados hermanos. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos ha concedido de estar hoy, domingo 26 de julio de este año 2000, para participar de este culto, del mensaje que tenemos para esta mañana preciosa de parte de Dios. Como digo siempre, un mensaje que sé que va a ser de mucha bendición y edificación a nuestras vidas. Yo les invito en este momento a orar para que Dios dirija toda palabra y esta palabra edifique, como dije, nuestras vidas. Padre, Dios, en este momento te pido que tomes perfecto control de todo cuanto vamos a hablar, que seas tú quien hables a nuestro corazón. Pon, ¿verdad?, en nuestras vidas en este momento una actitud correcta para recibir tu palabra, un espíritu correcto, y quita todo aquello que estorbe nuestra atención en este mensaje. Todo sea para la gloria tuya, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir con ustedes en esta preciosa mañana, como dije hace un momento, la historia o el llamado de Gedeón, un varón de Dios cuya historia se parece mucho a la de nosotros. Y vamos a aprender de ella muchas cosas que Dios quiere decirnos en tiempos como este. Primero que todo, Dios les bendiga a todos. Amados, ¿cómo están? Yo sé que bendecido. Iniciemos con la introducción de hoy. No hay duda que en estos días que estamos viviendo de la pandemia, una situación única, inédita, extraña y novedosa a la vez, pero que aún a pesar de todo lo duro y terrible que parezca, cada uno de nosotros puede transformar esta situación que estamos viviendo en una oportunidad de vida. Nuestro gran desafío como creyente es convertir esta situación por la cual estamos viviendo en un tiempo de gracia y en un tiempo de bendición. La pandemia, que ha significado para casi todos nosotros un tiempo de aislamiento, un tiempo de fragilidad, un tiempo de temor, de escasez, de pena, de sufrimiento y hasta de muerte para algunos, puede significar también para nosotros tiempo de más búsqueda de Dios y tiempo de salvación. Ciertamente, bien vivida esta emergencia por la cual nosotros estamos pasando, nos debería llevar a tomar conciencia a todos de las limitaciones importantes que tienen nuestras vidas y que tenemos que superar. ¿Cuántos, o si no muchos de nosotros, han vivido toda su vida con miedo, con soledad, con preocupación obsesiva de sí mismo, el olvido de los más necesitados y vulnerables, con, diría yo, complejos, prejuicios y toda una serie de situaciones que en verdad ante la pandemia nos tenemos que enfrentar? Pienso yo que esta es una estupenda oportunidad que Dios nos está dando para centrarnos en lo esencial de lo que es la vida. Primero, cuidar de las relaciones importantes que todos deberíamos de tener y que por situaciones de la vida no le hemos dedicado ni el tiempo ni la atención suficiente. Segundo, es una buena ocasión para alimentar, hacer crecer, edificar los vínculos familiares que seguramente muchos tenían descuidado. Tercero, oportunidad para ocuparnos más y mejor de nosotros mismos. Y cuarto, una oportunidad para dedicarle a Dios más tiempo y mejor tiempo, entregándonos por entero a su adoración y servicio. La pandemia nos ha recordado qué tan vulnerables somos, ya que ha modificado nuestras agendas, modificado nuestros ritmos de vida, ha modificado el orden mundial, las diversas actividades cotidianas, las tareas, las prioridades y el enfoque que teníamos de la vida para casi todo ha cambiado. Es una nueva realidad que se impone de una manera imprevista, porque a todos nos sorprendió y que no ha sido fácil digerir
ni gestionar esta. Ahora, no son pocos los creyentes en esta situación. Muchos cristianos creen o tienen la impresión de que en momentos difíciles estos que estamos viviendo, como que Dios los ha abandonado. Y se preguntan, ¿dónde está Dios al que adoramos? ¿Dónde está Dios el que hace milagros? Ante todo esto, y es por ello que se impone en nuestras vidas como creyentes reavivar nuestra fe y mirar todo lo que está pasando con los ojos profundos de la fe. Yo creo que tal vez en principio preguntarnos por el silencio de Dios y por qué Dios permite que estas cosas están ocurriendo y aparentemente Dios calla y no responde. Preguntarnos, ¿será que es castigo de Dios? ¿Será que habrá que pedirle milagros? Pero debiéramos reflexionar sobre cómo está nuestra conducta, cuál es la situación espiritual de nuestras vidas. Porque no hay duda de que Dios está allí a nuestro lado. Dios está al lado tuyo. Dios está precisamente justo donde tú lo dejaste. Y no hay duda de que cuando tú clamas a Él, Dios va a llegar con una fuerza especial para alimentar y dar vida a nuestras vidas. No hay duda también de que este quizás sea el mejor momento para buscar y encontrarse con Dios. Y según lo que le estoy diciendo, no tengo ninguna duda de que quizás esta pandemia debe ayudarnos a encontrarnos o a reencontrarnos con Dios. Digo todo esto porque esta historia de Gedeón fue precisamente lo que sucedió, al igual que el tiempo que estamos viviendo. No fue una pandemia lo que confinó a la nación de Israel, pero igual estaban confinados en cuevas, en cavernas, aislados, con miedo, frustrados, deprimidos, económicamente en bancarrota y con temor de un ejército enemigo que los iba a matar. El libro de los Jueces nos relata de este tiempo de transición en Israel. Después de la muerte de Josué, una vez que se había distribuido la tierra y tocaba a cada uno de las tribus de Israel terminar de conquistarla y asentarse sobre la tierra prometida. Pero la incertidumbre, las amenazas externas y el caos caracterizó este tiempo de transición. Moisés no estaba y Josué tampoco estaba ya con ellos para liderarlos y dirigirlos y guiarlos. Las tribus ya no estaban tan unidas bajo un mismo líder. De cierto, no había una unidad absoluta entre las tribus de la nación de Israel, ya que cada una de las tribus funcionaba de manera independiente, suelta y separada, unidas, por lo menos al principio de la conquista, bajo la adoración a Jehová Dios. Algunas décadas después de la conquista de Canaán, ya sin el mando de Josué, el pueblo de Israel entró en un ciclo repetitivo de pecado, rebelión, desobediencia a Dios, juicio de parte de Dios y luego restauración de parte de Dios. Y todo esto sucedió porque la nación de Israel comenzó a practicar la idolatría, la hechicería y las inmoralidades sexuales que realizaban los pueblos paganos que estaban alrededor de él, provocando esto la ira de parte de Dios. Por lo tanto, Dios los entregó a la opresión de los pueblos vecinos, ¿verdad? Y hasta que ellos no clamaran por la misericordia de Dios y la liberación de Dios, Dios no enviaría a un líder llamado para esos tiempos jueces para que comenzaran a liberarlo de la esclavitud, del escarnio de parte de las naciones de esos días. Una vez ellos se arrepentían y clamaban a Dios y Dios mandaba un libertador llamado juez y eran liberados, comenzarían a prosperar, a disfrutar de la libertad.
Pero luego más tarde de nuevo se olvidaban de Dios, volvían a caer en los mismos pecados que habían incurrido anteriormente, pecados de las naciones que estaban alrededor de ellos, y luego llegarían al punto de nuevo de rebelarse contra Dios, de desobedecer a Dios, cayendo en el mismo círculo vicioso repetitivo de ir y venir sin terminar. En resumen, este libro de los jueces, y en este capítulo especial de Gedeón, trata específicamente de esto. El pueblo pecaba contra Dios, Dios enviaba un castigo a manos de los invasores foráneos alrededor de Israel. El pueblo clamaba a Dios y pedía ayuda, y luego Dios enviaba un libertador para ayudarle y ser libre nuevamente. De acuerdo a la época de esta historia, estamos en el periodo en que Israel estaba gobernado por jueces. Tenemos que decir que el juez anterior a Gedeón fue Débora, una mujer de Dios que a través de ella, dice la Biblia, la tierra reposó de paz por 40 años. Israel había sido gobernado por Débora por 40 años, pero el pueblo a quien Dios amaba con locura, una vez más le fue rebelde y desobediente e hizo lo malo ante los ojos de Dios. El pecado más común que tenía Israel era la idolatría, porque siempre se iba tras dioses paganos de los pueblos y naciones alrededor de él, y se olvidaba de aquel que lo sacó de la esclavitud de Egipto. Algo igual que en nuestro tiempo. Y yo tengo que decirle que la idolatría a ídolos modernos en este siglo sigue siendo el pecado más común dentro del pueblo de Dios, como lo vamos a ver más ahora. Esta era la triste condición y la grave condición del pueblo de Israel para ese entonces. Tanto así que el versículo número 6 de Jueces 17 describe cuál era la condición de la nación israelita para ese tiempo, cuando dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, en otra palabra, lo que le daba la gana hacer. También se dice en el Salmo 106, versículo 35 y 38, que para ese tiempo Israel tenía la siguiente condición: se mezclaron con las gentes y aprendieron sus obras, sirvieron a sus ídolos, los cuales le fueron por ruina, y sacrificaron sus hijas y sus hijas a los demonios. En otras palabras, se dieron en matrimonios con los cananeos y la idolatría se fundió como una plaga por todos los rincones de la tierra y la nación israelita. Yo creo que también otro factor complicante de este asunto, de la condición en la cual se encontraba la nación israelita, fue que Israel no hizo lo que Dios le mandó hacer en la conquista de la tierra prometida. Dios le dio a Israel que echara a todas las naciones de esa tierra. Pero Israel no echó a todas las naciones de esa tierra como Dios lo había dicho que lo hiciera, sino que hizo las cosas a medias o según su parecer, no según como Dios le dijo. Y al no conquistar y echar fuera a todas las naciones paganas, Israel dejó foco de resistencias, naciones que le fueron un dolor de cabeza posteriormente en la conquista total de esa tierra, que era lo que Dios no quería. Dios había dispuesto otra cosa, porque Dios conocía muy bien a Israel y sabía lo débil que era Israel y que la permanencia de esas naciones allí podía causarle tentación en sus creencias, en su fervor, en su adoración y servicio a Dios, y podían contaminarse. Dios quería que Israel fuera totalmente libre de esas atracciones. Por eso esas naciones debían ser expulsadas del todo, porque de no hacerlo así, al no remover estos habitantes de esta tierra totalmente, Israel podía
caer en los vicios y en los pecados y no ser la nación santa que Dios intentaba hacer de ella. No fue así. Israel no echó a todas las naciones. Y esto fue el principio del descenso hacia una desobediencia espiritual que llevó a la nación israelita a la decadencia espiritual en la cual se encontraba en este pasaje. Y eso, hermanos, sucede igual en nuestras vidas. Cuando no obedecemos a Dios e intentamos buscar soluciones parciales o a nuestra medida o lo que nosotros creemos y no lo que Dios dice. Cuando Dios te dice, saca eso, sepárate de eso, elimina eso, echa eso, y no lo hacemos porque nos creemos saber más que Dios, nos pasa lo mismo que a la nación israelita cuando no echó a todos los moradores y a todas esas naciones paganas en la tierra prometida. Ahora, yo quiero entrar ya básicamente en la historia de Gedeón, porque esta historia también nos enseña, aparte de muchas otras cosas, que Dios siempre nos mira de mejor forma de lo que nosotros nos miramos a nosotros mismos. Dios nos mira no lo que somos, ni quiénes somos, ni cómo somos, sino Él mira nuestro potencial. Todo aquello que nosotros mismos desconocemos de nosotros mismos, pero que Él ha implantado dentro de nosotros, en nuestros corazones, cuando nosotros disponemos nuestro corazón y nuestra voluntad para servirle. Recuerden que Dios nos conoce a nosotros mismos más que nosotros mismos. Y la Biblia dice en Romanos 4:17 que Él es quien llama a las cosas que no son como si fueran. Ahora, observemos algo en esta historia antes de empezar. El padre de Gedeón era un santero y en su casa, aparte de hablarse de Dios, también se hablaba de Baal y de otros dioses paganos de las naciones vecinas. Su padre en su hogar tenía un lugar allí para un altar a sus dioses. Y hacía de su hogar un sitio de reunión e invocación espiritista y de sacrificios inmundos a los demonios. Incluso se supone que ofrecía sacrificios humanos con niños, torturas, maltratos o muerte, como se acostumbraban a los dioses paganos de esas regiones. Es por eso que en aquella época Gedeón y todos los israelitas sufrían la opresión de los madianitas desde hacía 7 años. Y no solo de los madianitas, sino también de los amalecitas y de los otros pueblos orientales. Pero la opresión de los madianitas era una de las más humillantes que ellos experimentaban. Los madianitas tenían la característica de que ellos no invadían de una manera permanente a la nación de Israel, sino que ellos tenían periodos de incursión y periodos precisos e importantes. Atacaban e invadían a Israel en el justo y preciso tiempo de la recolección de la cosecha, del trigo y de los demás cereales, para apoderarse de estos. Lo más probable es que el grupo principal de los madianitas entraba a la tierra de Israel cuando se iniciaba la recolección, devastaban el territorio y posteriormente regresaban a su país. Esta era gente nómada que se dedicaba a la piratería. Y tanto así, amados hermanos, que el texto dice en Jueces capítulo 6, versículo 4, como lo vamos a ver más adelante, que era a tal grado que no dejaban que comer a Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Sin embargo, recuerden que todas estas calamidades, todo este pesar y desgracia por la cual estaba pasando Israel, no pasaban accidentalmente por pasar, como dije hace un momento, sino se debían al pecado en la cual se estaba sumida el pueblo de Israel. Esta historia de Gedeón nos habla mucho a nuestro corazón hoy día. Recordando, amados hermanos, la importancia que debemos examinar nuestro corazón y estar claro que las cosas no suceden al azar, ¿verdad? Sino tienen su causa. Ahora, la historia de Gedeón
esta que vamos a analizar, nos dice que él era un granjero, o sea, un agricultor. Y nos dice de cómo Dios convirtió a este granjero en un héroe nacional a liberar a Israel del yugo de los madianitas. El Gedeón es el clásico ejemplo de cómo Dios usa gente ordinaria para sus propósitos. Gedeón es la historia de cómo Dios transforma a un don nadie en alguien importante. Gedeón es la historia de cómo Dios transforma a un perdedor en un ganador. Gedeón es la historia de cómo Dios transforma a un cobarde en un campeón. Y eso fue lo que sucedió en la vida de Gedeón y que también puede suceder en la vida tuya, en la vida mía. ¿Quién dijo que no? Así es, amados hermanos. Amén. Tal vez alguno de ustedes se habrá dicho alguna vez, Dios nunca me usaría para nada grande y extraordinario. Yo le diría a usted que no esté tan seguro. Dios frecuentemente utiliza a personas la que nosotros menos imaginamos para su gloria y la alabanza de su nombre. Nosotros tal vez escogeríamos o llamaríamos al que nosotros creemos que tiene más capacidad, más recursos, mejor presentación, más estudio, más talento. Pero Dios escoge al que menos nosotros creemos. A ese Dios llama. ¿No bien dice la palabra en 1 Corintios capítulo 1, verso 27-29? Que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y al vil del mundo y a lo menospreciado escogió Dios y a lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y es que nosotros solo vemos lo que está delante de nosotros. Nosotros solo vemos hasta donde llega nuestra vista. Pero Dios no es así. Gracias a Dios que Dios no es así. Porque Él no mira lo que el hombre ve. Porque pues el hombre solo ve lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová Dios mira lo que está dentro del corazón. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Empecemos entonces el mensaje. Leamos el versículo 1 al 6 de este capítulo 6 del libro de los jueces. Versículo 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y en cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos y subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer a Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y su ganado y venían con su tienda en gran multitud como langostas y ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Y el versículo 6, de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Analicemos estos 6 versículos. El primer error del pueblo de Israel fue que hicieron lo malo y se pervirtieron y se rebelaron contra Dios. Hacer lo malo es o significa abandonar a Dios, desplazar a Dios del primer lugar que le corresponde por otra cosa o por otros dioses en minúscula, o que no se tiene a Dios en cuenta en lo que Él ha establecido. Todo esto o hacer todo esto es hacer lo malo ante Dios y trae como consecuencia muy graves que le abrimos la puerta al enemigo y éste entra para robar, matar y destruir. Muchos creyentes podemos estar viviendo nuestra vida cristiana en idolatría en un momento dado y a veces sin darnos cuenta de que lo estamos haciendo. El diablo eso es lo que busca en nosotros. Hacer que nosotros desplacemos del primer lugar que a Dios le corresponde, que aunque Dios esté en nuestras vidas, aún así Él no sea el primero.
Recuerden bien, dijo Jesús sobre esto: este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y siendo así, para muchos de nosotros Dios puede formar parte de nuestras vidas, pero solo eso, parte de nuestra vida y ser uno más en nuestras vidas, además de nuestro trabajo, de nuestra familia, de nuestros estudios, de nuestros amigos, de nuestra recreación, de nuestros hobbies. Si Dios no es el primero en nuestra adoración, en nuestro servicio, en nuestra honra, en nuestra gratitud, en nuestra ofrenda, la condición nuestra es bien grave y las consecuencias en nuestra vida pueden ser terribles y desastrosas. Aquí en esta historia de Gedeón, nuevamente los israelitas habían caído en la apostasía. Aquellas milagrosas victorias que Dios le había dado a Israel sobre los cananeos al inicio de la conquista, ya pronto habían sido olvidadas. E Israel comenzó a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y a causa de esta desobediencia y rebelión, Dios envió a sus enemigos para que los persiguieran y subjugaran. Por esta razón y por lo tanto, dice la Biblia en estos versículos primero, que por 7 años Dios los entregó en esta ocasión en manos de los madianitas y sus aliados. Y sucedía, como dije hace un momento, que cuando el pueblo de Israel tenía las cosechas, ¿verdad?, del fruto de la tierra, los ejércitos de Madián aparecían como langosta y se extendían a través del territorio y se las quitaban y arruinaban toda la tierra, le mataban el ganado y los forzaban a huir y a esconderse. Israel estaba en una situación tan difícil que dice la Biblia que estaba empobrecido en extremo. No había comida, ni para mucho menos para nada. Y por el temor y el miedo, los israelitas estaban viviendo escondidos. Los israelitas tuvieron que refugiarse en los montes, en cuevas, en cavernas, en lugares fortificados, igualito que en nuestros tiempos. El segundo error del pueblo de Dios, y que dice en estos versículos, fue que se metieron en cuevas, en montes, y se aislaron en vez de hacerle frente al problema. Se encuevaron, se aislaron. Los tiempos eran difíciles porque estaban bajo la opresión de otras naciones, y debido a la opresión y el temor que estaban experimentando, mucho del pueblo de Israel no miraron otra alternativa que huir, abandonar sus hogares. No había alimentos, no había trabajo, no había seguridad, y buscaron refugio en áreas rurales con la esperanza de que estarían en paz. Buscaron los montes, como dije hace un momento, se encuevaron, buscaron cavernas y se escondieron del enemigo en vez de enfrentarlo y derrotarlo. Huyeron porque estaban en desobediencia con Dios y no tenían el poder de Dios. Tuvieron que aceptar abandonar su vivienda, dejarse ser saqueados por el enemigo y ser desplazados y vivir como animales. Así, en esa condición y en esa situación en la que, terrible, en esa situación en que se encontraban, que entonces buscaron de Dios. No habían clamado al Señor hasta que la situación le fue intolerable. Como decimos en buen panameño, se le puso color de hormiga. Y dice la Biblia al final del versículo 6, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Cómo nos parecemos nosotros al pueblo de Israel? No es sino cuando las circunstancias nos azocan, cuando la soga nos llega al cuello o que el agua comienza a entrar por nuestras narices, que buscamos de Dios. ¿Cuánto nos parecemos al pueblo de Israel en esos tiempos? Ahora leamos los versículos 7 al 10. Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, ese es el versículo 7, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual le dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel.
Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de Egipto y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Os di yo y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Repito ese último párrafo. Pero no habéis obedecido mi voz. Dios le envió un profeta quien les habló en su nombre. Pero notemos algo, amados hermanos. Antes de dar respuesta y liberación a Israel de sus enemigos, Dios demanda arrepentimiento y renovación del pacto. El pueblo no había obedecido su voz, pero Dios le está demandando precisamente eso. No se menciona en estos versículos el nombre del profeta, pero lo más importante que debemos aprender de estos versículos, ¿verdad?, que es del versículo 7 al versículo 10, es que Dios siempre tiene un mensajero que habla a tu vida. Puede ser tu pastor, tu líder, tu hermano, un profeta de parte de Dios para que te arrepientas y renueve el pacto con él. El problema eres tú, que no escuchas o no quieres escuchar, o que escuchas y pones atención a lo que quieres o a lo que te conviene. Aprende, Dios siempre pone luces amarillas de advertencia en nuestro camino. Y Dios le recuerda al pueblo de Israel lo que él había hecho en Egipto y a través de su peregrinar en el desierto. Y de cómo él los había sacado con mano poderosa, dándole esta tierra por heredad, como él lo había prometido. Una tierra que fluía leche y miel. Dios les dice a través del profeta que él se había manifestado a ellos como su Dios y le conminó que no debían temer a las naciones ni a los dioses de esa región. Sin embargo, ellos desobedecieron, se mezclaron con los pueblos paganos y adoraron a sus dioses, desobedecieron a Dios, no cumplieron el pacto. Ahora, Dios a través de su profeta les hace saber a ellos que ellos no habían guardado el pacto porque se habían rebelado sirviendo a estos dioses paganos. Fíjense ese versículo, pero no habéis obedecido mi voz. Este varón profeta que habló al pueblo de Israel en ese tiempo, quizás sea el mismo hombre de Dios, varón de Dios que hoy habla a tu vida para decirte, mira un poco atrás, mira de dónde yo te saqué, recuerda todo lo que he hecho por ti y reacciona. Debemos estar atentos a la voz de nuestro Dios. Ahora veamos los versículos del 11 al 12. Dice en la Biblia que y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiesarrita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. A ver, analicemos este texto. A causa del miedo de los israelitas a los madianitas, Gedeón estaba afuera, había salido de su cueva para sacudir un poco de trigo y luego llevarlo a la cueva y dar de comer a su familia. Eran tiempos de desesperación, de temor, porque estaban escondidos de las amenazas de estos pueblos invasores. Y dice la Biblia en este texto que después que este varón de Dios le da la palabra de parte de Dios, el ángel del Señor viene y se sienta bajo la encina que está en la Ofra
la cual pertenecía a Joás, el padre de Gedeón, de clan Abiezer, y se le aparece a Gedeón y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Yo me pregunto, un hombre que tiene miedo hasta de su propia sombra, ¿es llamado por Dios varón esforzado y valiente? Sí, amados. Ahora, ¿por qué son irónicas las palabras de este ángel para dirigirse a Gedeón? El ángel llama a Gedeón varón esforzado y valiente. Pero las acciones y el comportamiento de Gedeón no son compatibles con la descripción que da el ángel de él. A ver, y lo podemos analizar. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? ¿Dónde estaba sacudiendo y limpiando el trigo? La Biblia dice que Gedeón estaba en el lagar, en un lagar, sacudiendo el trigo para posteriormente hacer harina y llevar a la cueva donde estaba escondido con su familia y darle algo de comer. El lagar era el lugar donde se pisaban las uvas o se prensaban para obtener el mosto. Se le llamaba también al edificio que contenía la prensa o el recipiente para precisamente pisar las uvas. Ahora, ¿por qué decimos que Gedeón se estaba ocultando en el lagar? El lagar era usualmente un lugar escondido. Los lagares se construían en la falda de algún cerro o se excavaban en la roca. También se construían en la tierra usando una mezcla semejante al cemento. Variaban de tamaño, pero siempre eran más grandes en la parte superior. Y no era una ubicación usual para trillar el trigo. El hecho de que Gedeón se esconde y trata de trillar trigo en un lagar muestra que tenía miedo de que los madianitas lo encontrasen. Todo esto lo opuesto a un guerrero valiente en la misma situación. Si analizamos ahora el carácter de Gedeón, notamos que era una persona tímida, que tenía toda clase de inseguridades y sentimientos de incapacidad y de duda. Tenía lo que muchos psicólogos de hoy llamarían complejo de inferioridad con baja autoestima, como muchos cristianos hoy día. Pero, por otro lado, observe cómo se produce el llamado de Dios en este caso en particular. Se le aparece un ángel de Dios para anunciarle que ha sido llamado al ministerio. No lo nombra una junta de notables, de consejos de ancianos, a causa de sus antecedentes teológicos ni de su currículum, hoja de vida, sino es Dios a través de su mensajero. Ok, no estoy diciendo ahora con esto de que los nombramientos en la iglesia hoy día deben ser todos así, igual, de esta forma, porque no nos estamos refiriendo a eso. Nos estamos refiriendo a su llamado específico, a su escogencia personal que hace Dios para contigo, para la obra o un trabajo especial. Sí, porque Dios es un Dios personal. Y antes de que el pastor te escoja para el servicio a Dios dentro de la obra de Dios, Dios debe tratar contigo. Haberte dicho, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué Dios llama a este varón que a todas luces parecía más un cobarde y miedoso que otra cosa, varón esforzado y valiente? La respuesta es que Dios no llama a valientes. Dios hace valiente al que Él llama. En otras palabras, Dios nos llama con el conocimiento previo de nuestras debilidades,
Dios sabe que somos débiles. Dios sabe las fallas que tenemos, nuestros temores, nuestros miedos y sobre todo la dependencia que tenemos de Él. Y en base a eso, Él nos llama viendo nuestro potencial y lo que Él puede hacer con nosotros. Lo mismo pasó con Gedeón. Dios conocía de su falta de valor, pero Dios sabía lo que Él podía hacer para liberar al pueblo israelita con Él. Yo creo que probablemente cuando Gedeón escuchó estas palabras de parte del ángel, miró a todos lados y se preguntaría, ¿con quién están hablando? Y el ángel yo sé que le diría, contigo mismo, tú mismo eres. Contigo, varón de Dios. Pasemos al versículo 13 y 16. Y dice la Biblia que cuando el ángel de Jehová le dice a Gedeón, varón esforzado y valiente, Gedeón le responde al ángel, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Analicemos estos versículos. Primero noten la reacción de Gedeón para cuando el ángel de Jehová le dice varón esforzado y valiente. Cuando tiene el llamado de parte de Dios. Comenzó a dar excusas, versículo 13, y a hacer toda clase de conjeturas y acusaciones a Dios. Lo mismo que hizo Moisés y otros, y que nosotros también hacemos cuando Dios nos llama a servirle. Dar excusas y más excusas. La primera reacción de Gedeón fue cuestionar lo que el ángel de Dios le había dicho. Y duda de que Dios esté verdaderamente junto a Israel debido a lo que le estaba pasando con los madianitas. Y al hacer esto, se olvida de la palabra que el profeta minutos antes le había dicho en los versículos 7 y 10 que ya analizamos, donde le había aclarado que el problema por la cual estaba pasando Israel se debía no a la falta de fidelidad de parte de Dios de estar con ellos, sino al pecado de haber abandonado a Dios de parte de Israel. Pero examinemos cada una de las dos excusas que dio Gedeón. La primera, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué no ha pasado todo esto? No ha sobrevenido todo esto. Gedeón analiza que las pésimas circunstancias que estaban pasando se debían a la infidelidad de parte de Dios al dejarlos solos. Se sentían confundidos, incrédulos, abandonados, solos. ¿Dónde está Dios? Y señalaban a Dios responsable de sus infortunios y su desgracia. Lo mismo que hacemos nosotros cuando nos pasan las cosas, las desgracias que nos pasan, pero no nos acordamos que somos nosotros quienes dejamos a Dios. La segunda excusa, Gedeón dice, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Lo mismo hacemos nosotros. Yo no puedo, yo no sirvo, yo no tengo, yo no. ¿De dónde voy a sacar dinero para hacer todo esto que tú me dices? Y es que yo no tengo, yo soy pobre. No sabes que yo no tengo crédito en la familia. Mi trabajo es pobre. Lidio con ganado, trabajo la tierra. Señor, tú te has equivocado. Yo no soy la persona adecuada. La misma excusa que damos nosotros para servir a Dios. Muchas personas
no pueden cumplir el plan y el propósito de Dios para su vida, porque ellos mismos no se ven cumpliendo lo que Dios tiene para ellos. No creen que Dios puede hacer grandes cosas a través de ellos. Se ven a ellos mismos como menesterosos, como pobres. No se ven a ellos mismos como líderes, como dirigiendo un rebaño, como dirigiendo y siendo guías de influencia. No se ven a ellos mismos como usados por Dios para grandes cosas. La manera más grande que nosotros podemos limitar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas es poniendo estas excusas. Pero miren lo que hace Dios. Dios le garantiza y le dice que la presencia suya va a estar con él. Y le da certeza del éxito. ¿Qué te pasa, Gedeón? Mírame, yo voy a estar contigo. Yo soy el que te mando. Tú no puedes fallar si yo voy contigo. Y le garantiza su presencia. Y eso es lo que debemos nosotros tener como creyentes. Estar claro, cuando Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pasemos ahora al versículo 17 al 23. Dice la Biblia, y le respondió Dios, y le respondió Gedeón, perdón. Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Versículo 18. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él le respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y dice la Biblia en versículo 19, y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se presentó debajo de aquella encina. Y entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre la peña y vierte el caldo. Y así lo hizo. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura. Y subió fuego de la peña y consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Gedeón quería una señal de parte de Dios para ver si realmente la persona con la cual le estaba hablando era Dios. Estaba pronto a obedecer a Dios en ese instante, pero necesitaba algo palpable, tangible, creíble. En otras palabras, lo que Gedeón quería tener era un encuentro más personal e íntimo con Dios. Y lo que yo analizo de aquí, y en verdad en este asunto, es que para que Dios pueda cambiar a una persona, esa persona debe tener un encuentro con Dios. Porque no hay otra manera de hacerlo. Tú tienes que tener un encuentro con Dios si quieres que Dios te transforme. Y Gedeón pidió una señal de que ese con quien estaba hablando realmente era Dios. Me dé señal de que tú has hablado conmigo. Porque cuando una persona tiene una experiencia personal con Dios, la vida pasa de una religión a una vivencia. La vida cristiana verdadera es una experiencia con Dios. Yo me gozo cuando veo gente en la iglesia que tiene experiencia diaria con Dios y puede testificar de ella. Pero me entristezco cuando veo en la vida cristiana de muchos en la iglesia que para ellos son ritos religiosos los domingos, martes y jueves y nada más. Dios quiere tener un encuentro contigo para poder cambiarte. ¿Cuántos dicen amén? Y esto fue lo que pasó en la vida de Gedeón. Dios estaba listo para tener un trato con él y empezar algo grande con Gedeón. Pero Gedeón quería una señal. Por eso pidió
al ángel que esperara un momento mientras él iba a la casa y preparaba la ofrenda para presentarla a Dios. Y dice la Biblia que el ángel le dice, ok, yo espero, no hay problema. Y esto nos da a entender y nos enseña que Dios siempre espera por nosotros. Él quiere usarte. Si estamos listos, Dios está allí esperándote. Gedeón entra a su casa, prepara la ofrenda para entregarla a Dios. Hasta ese momento él no está claro de con quién está hablando. Llega donde el ángel le ordena colocar la ofrenda en la piedra del altar con los panes sin levadura y le ordena que riegue el cardo, lo vierta sobre la carne y sobre los panes sin levadura y quedan empapados. Entonces dice la Biblia que el ángel de Dios toca con la punta del báculo la carne y los panes sin levadura e inmediatamente sube de la roca fuego y consume la ofrenda. E inmediatamente el ángel de Jehová desaparece de su vida. Y es entonces preciso donde Gedeón se da cuenta de que está hablando con el ángel del Señor. Y es precisamente en ese momento donde entra el temor a su vida y cree que es hombre muerto por haber visto a Dios. Y trae esto, el consuelo de parte de Dios de que él no iba a morir. Entonces dice el versículo 24 que Gedeón allí edifica un altar y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Gedeón edifica este altar como un recordatorio, ¿verdad? Para que cuando él pasara por allí y los que pasaban por allí nunca olvidaran la experiencia que él había tenido con Dios. Lo llamó Jehová Shalom. Dios es paz. Y esto nos enseña mucho a nosotros, ¿verdad? Que cuando estemos viviendo en situaciones muy delicadas, comprometedoras, críticas, ¿verdad? Cuando tenemos un encuentro personal con Dios, Dios trae paz a nuestras vidas. El resultado de esa experiencia con Dios y del compromiso que hacemos con Dios a través del altar trae paz a nuestras vidas, trae paz a nuestras almas. Eso lo debemos entender. ¿Qué lección aprendemos de esto? Que antes de ir a pelear nuestras batallas en la vida, necesitamos tener paz interna. Amén. Leamos ahora los versículos 25 al 28, donde yo creo que también hay algo importante que debemos aprender a nuestras vidas. Dice el versículo 25, y aconteció que esa misma noche, Dios le dice a Gedeón, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, o sea, que tomara un toro y tomara otro toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová dijo. Mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Y por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Esta historia, analizando estos versículos, nos muestra la forma en que Dios nos prueba. La primera de ellas
Dios nos prueba espiritualmente. Recuerden que los israelitas habían estado adorando otros dioses paganos en vez de al Señor. Eso es lo que pasa cuando nuestra condición espiritual está baja. Un ídolo no necesariamente es un pedazo de madera, de yeso, de metal a la cual tú te inclinas. Un ídolo puede ser, en estos tiempos, cualquier cosa u objeto o situación o actividad que ocupa el primer lugar que le corresponde a Dios. Para algunos, en estos tiempos, pueden ser hasta la propia familia, sus hijos, su mujer, su trabajo. Para muchos pueden ser sus amigos, el deporte, la profesión, las posesiones, la posición social, el dinero, la influencia, el poder, las casas, un vehículo. Debiéramos preguntarnos cuál es el Baal que se encuentra en el podio de nuestras vidas hoy día. El Señor le dijo a Gedeón que tenía que destruir el altar que estaba en la casa de su padre, el altar a Baal, y cortar la estatua de la imagen de Acera, de la diosa Acera, que estaba al lado de ese altar. Dios probó a Gedeón para saber si iba a ser obediente y fiel a lo que él determinaba. Y así como probó a Gedeón, también te prueba a ti, y tenlo por seguro. Dios, si te va a usar para cosas significativas, Él te va a probar. Él te va a probar a ver si tú confías en Él y si eres capaz de obedecerle, así como lo hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés, con Josué y con todos esos patriarcas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Porque hay situaciones en la vida en que tú tienes que examinarte a ti mismo y ver qué cosas están ocupando el lugar que le corresponde a Dios y si necesitas hacer una limpieza en tu vida, en el patio de tu casa. Dios te va a probar para que te des cuenta si estás adorando o sirviendo a otro. Dios no usó a Gedeón hasta que no estuvo dispuesto a obedecerlo y derribar los ídolos que habían en su vida y en la vida de su familia. Hoy, Dios te pide que examines tu corazón y que te asegures de que no hay nada ocupando el primer lugar en su vida. Pídele a Dios que quite y renueve, si hay algo, todo aquello que se te impone en su adoración y servicio. Gedeón obedeció y siguió las instrucciones de Dios. Derribó el altar que su padre tenía a Baal y destruyó la diosa de Acera y construyó el altar para Dios. Lo segundo que Dios hace y prueba son tus emociones. Noten algo muy importante. Este altar era de su padre. Este altar representaba la tradición y las costumbres familiares. El ídolo no era solo del papá de Gedeón, sino de toda la familia y de todo el pueblo y de toda la nación de ese lugar. Y lo habían estado adorando por años. Ahora, él tenía que romper con la tradición y con las ataduras familiares del pasado. Esta era una prueba emocional. La relación familiar iba a ser afectada, porque al hacer esto, se iba a echar encima a la familia. Y esto sucede cuando nosotros decidimos servir a Dios. Cuando decidimos buscar de Dios, nuestra familia va a venir contra nosotros. La Biblia dice en el Salmo, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Y nosotros hemos aprendido que muchas veces para servir a Dios vamos a tener que quedar solos si es necesario. Dios te va a probar para darse cuenta, a ver si tú eres
capaz de dejar todo para seguirle y que Él es lo más importante para ti, más que tu familia. La tercera cosa que Dios va a probar de ti, según estos versículos, es que te va a pedir que tú corras riesgos físicos. Dios te pedirá a veces que tú hagas cosas que son riesgosas para tu vida. Gedeón iba a destruir el ídolo, el Dios de su familia. Y con ello se iba a ganar la desaprobación de su familia y de la gente de ese lugar. Él iba a dejar de ser un hombre popular después de esto. Y por esto, su familia y el pueblo lo iba a querer muerto. Veamos lo que dice el versículo 29 y 30. Y se dijeron unos a otros, después que amanece y ven el altar derribado y ven la estatua de acera rota y que la madera se tomó para ofrecerla en el altar a Dios. ¿Quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, o sea, investigando, le dijeron que Gedeón, hijo de Joás, lo había hecho. Y entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, versículo 30, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Debemos entender algo, amados hermanos. Si tú vas a servir a Dios seriamente y de verdad, espera que algunas personas se enojen contra ti y te ataquen. Si tú vas a romper las tradiciones de la familia o de un grupo social, piensa en esto. Vas a traer descontento, ira contra ti. Te van a menospreciar, te van a juzgar, te van a acusar y van a lanzar contra ti improperios. Ahora se metió a fanática, ahora es dique hermanito, salva cuatro, cuadrado, aleluya, amén. Miren lo que se dijeron esto. Sácalo, le dicen al papá de Gedeón. Sácalo para matarlo, atrevido. Nos lo vamos a echar, vamos a matarlo. Pero miren lo que dice el versículo 31 y 32, la reacción del padre de Gedeón. Dice la Biblia en el versículo 31, y Joás respondió a todos los que estaban con él: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Y en aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal. Esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Para mí me resultó muy extraordinario ver cómo el padre de Gedeón vino en su defensa, y no solo eso, sino que se dio cuenta de que realmente Baal era un ídolo más. Nada más eso con un ídolo. Tantos años adorando, inclinándose él y su familia ante este Dios con minúscula, ante este ídolo, e inmediatamente en unos minutos este varón Joás, padre de Gedeón, echa por tierra toda su vida de idolatría y paganismo y saca un argumento bastante lógico para preservar la vida de su hijo. Si Baal es un Dios de verdad, que él mismo se defienda, porque alguien ha destruido su altar. Así muchas veces en nuestras vidas, algunas cosas que nosotros tenemos en un pedestal como si fueran dioses en nuestras vidas, como el padre de Gedeón tenía a Baal, y que pensamos que son cosas importantísimas de las cuales no podemos vivir sin ella, y llegan a tener gran preponderancia. La tenemos en un nicho, en un altar.
suceden cosas en nuestras vidas y Dios nos hace ver para darnos cuenta de que realmente no son tan importantes y que podemos vivir sin ellas. La fe y la valentía de Gedeón hizo que su padre cambiara. El valor es contagioso y la fe también es contagiosa. El valor de Gedeón terminó afectando a su padre y posteriormente a toda la nación. Pero veamos los últimos versículos de este pasaje. Dice la Biblia en el versículo 33, pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Y envió mensajeros por todo Manasés y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón, a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó en la mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón llena de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y toda la tierra, y en toda la tierra hubo rocío. Después de reunirse los enemigos de Israel para atacarla, Gedeón toca un cuerno y convoca a Israel. Dice la Biblia, entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Debido a esta fortaleza divina, o sea que el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, Gedeón fue capaz de juntar un impresionante ejército de tropas en un corto tiempo. Al tocar el cuerno, según dice Jueces 7:3, 32,000 hombres vinieron para seguirle a la batalla. Luego, en estos versículos que acabamos de leer, los últimos del capítulo 6, del 33 al 40, está quizás la anécdota más conocida de esta historia. Cuando la fe de Gedeón se ve fortalecida por la señal del vellón de lana. Gedeón quería hacer la voluntad de Dios, ya en este punto. Pero nos preguntamos si él realmente había oído lo que el Señor le estaba diciendo. Gedeón sentía en ese punto miedo porque el ejército del enemigo era más numeroso que el de él. Aún a pesar de la cantidad que él había reunido. Por eso él quería estar seguro de lo que el Señor había dicho. Él puso el vellón de lana como prueba para afianzar su fe, para coger más confianza en sí mismo de lo que Dios le había dicho, de lo que él iba a hacer con el pueblo de Israel sobre los madianitas y sus aliados. Estos versículos que describen lo que se conoce como el vellón de Gedeón, desafortunadamente han sido malentendidos por muchos y la gente lo utiliza como señales para determinar la voluntad de Dios. Y no es así. Miren cómo la gente muchas veces lo malinterpreta. Gedeón no buscaba determinar la voluntad de Dios con esta prueba, sino confirmar lo que él ya sabía mediante revelación, lo que era la voluntad de Dios. Si nosotros observamos el versículo 36 de esto que acabamos de leer, Gedeón le dice a Dios,
si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho. La frase como has dicho demuestra que Gedeón ya sabía la voluntad de Dios. Así que lo que él pidió no fue señal para averiguar la voluntad de Dios, sino señal para confirmar lo que él ya sabía que Dios le había dicho que iba a hacer. Si Dios te está diciendo que va a hacer algo, no le pida señal para ver qué Dios quiere, sino pídele señal para que Dios confirme y te diga con más exactitud cómo lo debes hacer. Amén. En cuanto a señales, también debemos entender que nada en la palabra de Dios enfatiza que Dios está obligado a darnos señales. La voluntad de Dios, Dios nos la hace conocer en su palabra o nos lo da por revelación. Y Él sabe cuándo y cómo lo hace. Si no conocemos la voluntad de Dios, entonces debemos tratar de buscarla, añorarla por los medios bíblicos establecidos. Leer, estudiar la palabra, orar, meternos de lleno en la búsqueda de Dios y que Dios nos la revele por los métodos bíblicos. Pero no a través de una moneda, no a través de agarrar la Biblia y abrirla a ver en qué pasaje bíblico sucede, no a través de bingos bíblicos ni de sorteos bíblicos, entendiendo que Dios tiene forma de revelar la voluntad. Y una vez revelada a nuestros corazones, entender que esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, en esto debemos estar claros. Si Dios te dice a ti qué quieres y te lo ha revelado, es eso. Yo no voy a buscar pruebas para que Dios me revele si quiere que yo le sirva o no. Porque la voluntad de Dios es que yo le sirva. Y Él no está obligado a mí a darme prueba de que Él quiere de que yo le sirva. Y en eso debemos estar claros, amados hermanos. Amén. Ahora, volviendo a nuestro caso, y en este particular con referencia a las pruebas sobre el vellón de lana que estableció Gedeón y el milagro que ocurrió allí, ciertamente esto fortaleció la vida de Gedeón. Y él entendió que no la voluntad de Dios, que ya la sabía, sino que realmente Dios estaba con él. Y eso era lo que Dios quería. Sin embargo, después de Dios mostrarse con estas pruebas, este no es el final de la historia. Porque después de esta reunión de los israelitas, y a pesar de que Gedeón reunió un gran ejército, más de 32,000, para enfrentarse a los madianitas y al resto de sus aliados, Dios se le aparece en el capítulo 7 a Gedeón y le dice que hay demasiada gente en ese ejército. Dice la Biblia en el versículo 1 y 2 del capítulo 7 del libro de los jueces: levantándose pues de mañana Jerobal, o sea, Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Aarot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Gedeón salió a pasar revista a su ejército y tenía 32,000 hombres. Y aún así Gedeón creía que eran poquitos, no eran suficientes para enfrentar a los madianitas. Porque los madianitas eran como langostas en las colinas. Y aunque estaban desorganizados, desde el punto de vista numérico y desde el punto de vista del hombre,
fácilmente vencerían a los israelitas. Pero Dios, al ver esta cantidad del ejército israelita, que Gedeón creían que no eran suficientes, Dios le dice que son demasiados. Recordemos que ningún ser humano se jactará delante de la presencia de Dios. Y es por este motivo que Dios tiene que usar, al igual que en aquellos tiempos, hoy día, instrumentos débiles, dependientes de Él, para su gloria y para la alabanza de su nombre. Dios quería mostrarle a los israelitas que Él es Dios, un Dios capaz de liberar independientemente de la magnitud del enemigo. Y aunque esta es tu historia que hoy no vamos a trazar, Israel tendría que aprender que la salvación viene de parte de Dios. Hoy esa es la historia que nosotros debemos aprender. Somos débiles, tenemos deficiencias y fallas, pero en Dios, puestos en Dios, venceremos a cualquier enemigo que se nos enfrente. Esta historia es de Gedeón, es muy interesante, muy importante y nos alecciona a muchos de nosotros que a veces nos vemos con incapacidades, con fallas, con temores, con debilidades, pero no entendemos que Dios puede usarnos para su gloria, no importando cómo somos. Si pudiéramos comprender, para ir terminando, y creer este concepto tan simple en nuestras vidas, yo creo que dejaríamos de vernos con tantas limitaciones y comenzaríamos a confiar en que Dios puede usar a gente común, a gente ordinaria como nosotros, para cosas y resultados extraordinarios. Yo te invito hoy a que tú hagas un pequeño ejercicio en tu vida, el verte como Él te ve, porque Él no te ve como cualquiera. Él no te menosprecia, porque Él sabe cómo eres tú, quién eres tú. Él lo conoce ya. ¿Qué necesitas? ¿Hasta dónde puedes llegar? ¿Qué carga tú puedes soportar? ¿Qué puede hacer Él contigo y en tu vida? ¿Qué puede obtener Él de ti? Porque Él sabe también que no es con tus fuerzas, ni con tus capacidades, ni con tus habilidades, ni con tus dones, sino con las de Él. No temas y cree que con Él podrás hacer proezas y grandes cosas. Esta semana yo quiero que tú consideres lo que Dios puede hacer en tu vida. En este tiempo de confinamiento, en este tiempo que estamos encuevados, estamos en cavernas, por la situación de la pandemia en donde el enemigo nos tiene, pero en Dios podemos estar haciendo grandes cosas. Podemos ayudar a muchos, podemos traer liberación a muchos, podemos hacer grandes cosas. Y no demos excusas, yo no tengo, yo no puedo, yo no sé, soy pequeño, eso que lo haga el pastor, que lo hagan los líderes. ¿Qué excusas estás dando tú para servir a Dios? ¿Qué está estorbando? ¿Qué está impidiendo? Si no es con tu fuerza, sino con la de Dios. Dios te ayude y Dios te bendiga. Bendiciones. Vamos a orar en este momento. Padre Dios, te pido que en este momento Dios bendiga a cada uno de los hermanos en sus hogares, a los líderes, a los padres, a las madres, a los jóvenes, a los adultos, a las damas, a los caballeros, a los adolescentes, a los niños, a toda la iglesia, a los amigos, a aquellos que nos visitan, para que tú le des fuerza y fortaleza, que nosotros podemos vivir una vida de agrado a ti, aún a pesar de estar en la situación en la que nos encontramos. Que pronto Dios trae la victoria, Dios trae liberación, que pronto Dios va a bendecirnos y salir del lugar en que estamos. Que aún estando
en la forma en que estamos, podemos bendecir a otros y ser de gran bendición. Dios renueva nuestra fuerza. Dios danos energía. Dios danos fuerza. En el nombre de Jesús, bendícenos y danos fuerza. Amén. En este momento yo quiero, para proseguir con el culto, vamos a tener el momento de la Santa Cena. Y en este momento los invito y vamos a dar un receso pequeño para que usted ordene. Mientras tanto, Multimedia va a estar colocando allí una música, una adoración, y usted prepare todo. Vamos a dar el tiempo suficiente para tener todo listo y iniciar la Santa Cena. Dios le bendiga, Dios le guarde, bendiciones. Ya que todos estamos listos para participar de la Santa Cena, vamos a dar inicio a este acto solemne de recibir los elementos de la Santa Cena en el día de hoy. Pero primero vamos a tener la lectura de la palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo número 11, verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces es importante ahora mismo que nosotros, antes de hacer esta oración, vamos a hacer un acto de reflexión, mirándonos a nosotros mismos y ver qué cosas tenemos que debemos nosotros ponernos a cuenta con Dios y pedir a Dios que nos bendiga de una manera especial a participar de este acto donde vamos a tomar del jugo de la vid que representa su sangre y el pan, la galleta que representa su cuerpo. Oremos todos. Padre Dios, en este momento te doy gracias, te alabo y te glorifico, te doy toda honra y gloria en este momento y te pido que nos permita participar libremente en este acto tan especial. Dios, reconociendo todo lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por nosotros, por nuestras vidas, y cómo a través de esto conseguimos salvación y vida eterna. Que nos ayudes a entender el verdadero significado de lo que representa tu sangre a través del jugo de la vid y tu cuerpo con el pan representado en este momento por la galleta. Dios, danos entendimiento para hacerlo de una manera digna, de una manera, ¿verdad?, consciente de todo esto. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Yo le voy a pedir en este momento, justamente en este momento en que podamos repartir ahí en nuestros hogares. Le voy a pedirle a que mi asistente para que cada uno de ustedes reciba cada uno de los elementos de la Santa Cena. Mientras se reparten, usted manténgase allí en una actitud de adoración, de alabanza, ¿verdad? Entendiendo lo que nosotros estamos haciendo, no es un acto cualquiera, es un acto donde la misma Biblia dice que cuando participamos dignamente, nosotros podemos conseguir hasta sanación, sanidad de nuestro cuerpo. Entonces, pues, debemos hacerlo, ¿verdad?, de una manera digna. Vamos a recibirlo aquí, ya se ha repartido entre aquí los familiares en el hogar. Yo espero que allá también lo hayan hecho ya todos ustedes y estén listos para participar de este momento tan especial en que vamos a estar repartiendo estos elementos y dando oración y comiendo, ¿verdad?, sobre
Vamos a levantar el pan, ¿verdad? Y vamos a orar y a dar gracias a Dios por ello en este domingo, ¿verdad? De este mes de 26 de julio. Dice la Biblia, y tomó pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Todos levanten el pan y den gracias y allí tómelo, mastíquelo y dé gracias al Señor haciendo memoria de él. Haga memoria de todo el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Por nosotros, ¿verdad? Para darnos salvación y vida eterna, como digo, para librarnos del mal, en perdón de nuestros pecados. Haga memoria de él en este momento. En el nombre de Jesús te alabamos, te damos gracias, Señor. Te glorificamos y te alabamos, Padre Santo. Gracias, Señor, oh Dios, porque reconocemos todo lo que tú hiciste en la cruz, todo ese sacrificio expiatorio por nosotros, porque nosotros éramos los que merecíamos ese lugar. En el nombre de Jesús, amén. Luego dice la Biblia que de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Todos tomando de la copa. Y adórele allí. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Alabanza. Alabado sea el Señor. Bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias. Te alabo, te alabo. Te lo glorifico, Señor Dios. Reconociendo tu señorío sobre nuestras vidas. Te alabamos y disfrutamos de tu presencia en el día de hoy. En el nombre de Jesús, Dios mío. Gracias por esta oportunidad. Gracias, Padre Santo, por permitirnos participar de ello. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Queremos dar gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha permitido de participar de este acto tan solemne como es la participación de la Santa Cena. Hoy domingo 26 de julio del 2020. También quiero recordarles su participación durante esta semana en los cultos y las actividades de la iglesia. Recuerden, los martes y jueves tenemos los cultos regulares, los cultos de los días de semana, y el domingo pues tenemos el culto dominical. También hay eventos y actos que pues se van a estar realizando en este mes de agosto. Nosotros vamos a estar enviando esa información a través de las redes sociales, esperando que ustedes pues no dejen de congregarse. Recuerden que la iglesia, el templo es el que está cerrado, pero la iglesia no ha sido cerrada. La iglesia sigue activa, sigue viva y sigue congregándose. No deje de congregarse, ¿verdad? Como algunos tienen por costumbre. Y les recuerdo, hermanos, también una reunión que vamos a tener el primer día del mes de agosto. El 1 de agosto vamos a tener una reunión con todo el liderazgo y le vamos a estar dando la información durante la semana. Así que es un placer haber estado con ustedes. Dios le bendiga, Dios le guarde. Bendiciones.